Romanos capítulo 1, verso 1 al 7, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Qué tremenda presentación, ¿no? En primer versículo que menciona acerca de un llamado. Él fue llamado a ser apóstol. ¿Vos a qué fuiste llamado? Bueno, nos vamos a ir enterando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Dice que le había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser, hay otro llamado ahí, llamados a ser de Jesucristo. ¿A qué hemos sido llamados? A ser de Jesús, ¿sí? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados, otro llamado, a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vamos a estar compartiendo acerca de estos llamados que está haciendo el Espíritu Santo, ¿no? Me imagino a Jesús en el último y gran día de la fiesta, a voz en cuello, porque no tenía micrófono como tengo yo, y había mucha más gente que de la que hay acá, había miles de personas. Si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso está en San Juan capítulo 7, versículos 38, 39, por allí. Después usted lo puede leer. Qué maravilloso llamado, ¿no? Pero había que tener una condición. Había que estar sediento. Había que mostrar necesidad. Había que mostrar interés. Había que mostrar humillación. Había que mostrar entrega. Había que mostrar una actitud de reverencia. Porque hoy en día, siempre lo ha habido, pero hoy en día hay mucha soberbia, ¿no? Hay mucha autosuficiencia. Y el Señor dice que los que se humillan van a ser exaltados. Y nos conviene humillarnos y ser exaltados por Dios, y no que Dios nos humille. Hay mucha diferencia. Conviene humillarnos y no que Dios nos tenga que humillar por nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia. Dios nos libre. Quiero hacer énfasis en este llamado a ser santos. Llamados a ser santos. Analizamos el texto y está el llamado y apartado para el Evangelio, ¿sí? Porque ahí dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Ustedes saben que la palabra iglesia viene del griego iglesia y significa asamblea de llamados. O sea que la iglesia es un conjunto de personas llamadas por nada más ni nada menos que Dios. Y dice que todos son llamados, muchos son llamados, y pocos los que le escogen. Dice, pocos los escogidos, pocos los que dicen sí a ese llamado. Sí, Señor, necesito, creo en la vida eterna, necesito paz, necesito tu bendición. Solo, sola no puedo. Acepto tu llamado y tu bendición. Entonces, aquí está haciendo énfasis el Espíritu Santo a que hemos sido llamados y apartados para experimentar las buenas nuevas, el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, que los caminos que Él ha trazado para nosotros son mucho más excelentes y perfectos que los que nosotros escogemos, que los que nosotros trazamos, que los
que nosotros transitamos. Que el Señor nos ayude para que siempre podamos elegir, Padre, sea hecha tu voluntad y no la mía. Sea hecha tu voluntad. Señor, quiero transitar con esa unción del llamado que tú me has hecho, Señor. Declarado, dice el versículo 4, eso dice en el verso 1, ¿no? En el versículo 4 dice que fue declarado hijo con poder según el Espíritu de santidad. Habla de Jesús, pero también habla de nosotros, la iglesia. Porque al Jesús tomar nuestro lugar, nos abrió el camino al llamado de Dios a cada uno de nosotros para salvación, ¿no? Y después, en el versículo 6, habla de ser llamados a Jesucristo o ser de Jesucristo. Y el 7, todo creyente es llamado a ser santo. Qué interesante, qué maravilloso, ¿no? Entonces, pensando un poquito en el llamado para el Evangelio, apartado para Dios es estar comprometido. Cuando Dios nos llama, llamado para el Evangelio, estamos pensando que hemos sido apartados. Antes estábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza, pertenecíamos al reino de las tinieblas, nuestra vida estaba condenada, pero Dios nos llamó. Gracias, Padre, porque me has llamado. Gracias porque me has dado la oportunidad. Gracias, Señor, porque escuché tu voz. Porque muchos no quieren escuchar la voz de Dios. No la escuchan. Pero gracias que vos y yo la hemos escuchado, por eso estás sentado acá. A veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Porque tenemos que pasar por experiencias difíciles y duras en la vida para escuchar la voz de Dios. Que el Señor nos ayude a ser sabios y a golpearnos menos antes de escuchar la voz del Señor, que podamos escucharla por las buenas, ¿no? Entonces, apartado para Dios es estar comprometido en espíritu, en alma y en cuerpo. Todo nuestro ser. No es algunas partes de nuestra vida, ¿no? Sino todo nuestro ser. Como en una oportunidad, un empresario que venía a la iglesia y yo le dije, mirá, algunas cositas que estás haciendo no están bien hechas. No, bueno, una cosa es la vida espiritual y otra cosa son los negocios, me dijo. Le digo, la vida del cristiano es toda, en todos los aspectos, en todos los roles, en todos los sentidos, en toda la vida, negocio, vida, hogar, trabajo, familia, todo. No podemos decir, soy cristiano cuando voy a la iglesia nomás y afuera miento, robo, engaño, estafo, hago lo que se me da la gana. No. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y ahora, cosas nuevas, vida nueva. Entonces, apartado es comprometido en todo nuestro ser. Dios manifiesta cuando nos llama y nos aparta para el Evangelio, Dios manifiesta su deseo y propósito a nosotros. O sea que no dijo, bueno, te llamo y bueno, hace como se te dé la gana, como se te ocurra. No. Manifiesta su deseo y propósito. Y en Éxodo 19:6, uno de los tantos pasajes que hay donde manifiesta su deseo y propósito, el Señor dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y no se lo dijo solo al pueblo de Israel. Usted conoce la palabra, acá enseñamos, somos una iglesia de la palabra y estamos constantemente enseñando que somos también sacerdotes, ¿no? Pero el Señor dice desde el principio, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Cuando está hablando de eso, está diciendo gente que ministre a Dios, porque el sacerdocio es eso, ministración vertical, mi vida con el Señor, mi devoción, mi entrega, somos gente del Espíritu. Por eso Dios cuando nos creó, nos hizo no solo cuerpo, sino que nos hizo alma y espíritu, ¿no? Una relación vertical y una relación horizontal.
Ministra el sacerdote a Dios y ministra a los demás, al prójimo, sea hogar, primer púlpito para todos los que formamos una familia, el hogar, la familia. Bueno, y ahí después, en la iglesia, en el trabajo, en el barrio, en todo lugar donde nos movemos, tenemos una relación horizontal. Eso es lo que estuvimos haciendo ayer en la Plaza Jerónimo del Barco, ¿no? Ejerciendo el sacerdocio santo, ayudando a la gente, bendiciéndola, a que se acerque a Dios, a que reciba de Dios. Dice, todos nosotros somos gente que ministra a Dios y ministra las buenas noticias cada día, porque la bendición es nueva cada día. Recibo de Dios y doy, recibo y doy, recibo y doy. No podés dar lo que no recibís, lo que no sos, lo que no tenés, ¿no? Entonces, ministro primero al Señor, estoy en la presencia de Dios y tengo para dar, porque cuando estoy en la presencia de Dios, recibo la bendición del Señor, las directivas, las buenas noticias, y la gente es una cadena, ¿no es cierto? Recibe de mí y Él va a sembrar en otro, y así sucesivamente en cada vida y en cada corazón. En Isaías 43, versículo 7 dice, a todos los llamados de mi nombre nos llamó para el Evangelio, nos apartó, para experimentar las buenas nuevas y para transmitir las buenas nuevas. Dice, para gloria mía los he creado. Después dice que nos forma, nos crea, nos forma y ratifica, y los hice. Los he creado para gloria mía, los formé, los hice. O sea que todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿todo lo que estamos haciendo le da gloria a Dios? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga impartiendo esa gracia, que dejemos de lado todas aquellas cosas que nos desvían del propósito. Recuerda lo que recién dijimos, ¿no es cierto? Es estar comprometido en espíritu, alma y cuerpo al Señor. Es ser obediente al deseo y propósito del Señor para que seamos ese reino de sacerdotes y de gente santa, gente que ministra vertical y horizontalmente, que está cumpliendo con el Señor, con el propósito en su vida, y que ese Dios que nos ha creado, nos forma, nos hizo, rindamos siempre, siempre la gloria al Señor. Declarado hijo de Dios. Qué bueno. Siempre les estimulo, les desafío, les animo a creer quién es Dios y quién soy yo, quién sos vos, quién somos nosotros. ¿Quién es Él? Siempre, cada situación que pasemos en la vida, que muchas son difíciles, pensemos, ¿quién es Dios? Y apliquemos a esa situación que estamos viviendo, ¿no? Sea de salud, sea emocional, sea económica, sea espiritual, cualquiera sea la situación. Dios es esto. Y empecemos a declarar esa promesa para que, bueno, en la lengua tenemos el poder de la vida, dice el proverbio. Entonces, cuando confesamos y confesamos, entonces se realizan las cosas. Confesión para salvación, confesión para recibir la bendición. Confesamos las promesas del Señor. Son perlas preciosas derramadas sobre nuestra vida y sobre las situaciones de nuestra vida. ¿Y quién soy yo? Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Decirle que estás mucho gusto. Mucho gusto. Soy embajador, embajador de Cristo. Ser hijo de Dios, queridos,
Ser hijo de Dios es la mayor bendición que existe. Decirle al que está a tu lado, ser hijo de Dios es la mayor bendición que existe. Podés tener un título de la Universidad de Harvard, podés tener de la Universidad de Córdoba, podés tener los honores, podés recibir la llave de la ciudad, podés recibir muchas situaciones y éxitos en la vida, pero el ser hijo de Dios solo lo reciben aquellos que le reconocen, que le entregan su vida, que viven para la mayor bendición. Entonces, deja que esa sea tu identidad. Hola. Dejemos que esa sea nuestra identidad. Hay muchos creyentes que se avergüenzan, esconden la Biblia, no confiesan que son cristianos. No, nuestra identidad, hijos del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, a través de la fe en Jesús, de lo que Jesús logró por nosotros. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor mismo en San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, o sea, nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, reconocimiento, certificado de nacimiento. Vieron que a veces para hacer trámites, si lo hemos perdido, bueno, tenemos que conservar toda la vida nuestro certificado de nacimiento, ¿sí? Pero si por X motivo se extravió, se perdió, bueno, para demostrar nuestra identidad y dónde hemos nacido y cómo hemos nacido, vamos y sacamos ese certificado de nacimiento. Nuestro certificado de nacimiento está inscrito en los cielos y en el corazón de cada uno, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio al espíritu humano de que eres un hijo de Dios. Lo dice la palabra. Entonces dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ese es el nacimiento natural biológico de carne. Cuando tu mamá te dio a luz. Cuando mi mamá me dio a luz. Pero acá está diciendo, no estoy hablando de ese nacimiento, dice el Espíritu Santo, sino que te es necesario nacer de nuevo porque si no, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y cuándo se produjo ese nacimiento? Cuando le recibimos, Él nos da el certificado del nuevo nacimiento, nos declara sus hijos y dice que no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la voluntad de Dios que vos y yo hayamos nacido de nuevo. Aleluya. ¿Por qué no le das un aplauso a Él? Aleluya. Qué Padre que tenemos. Amén. Qué Padre que tenemos. Bendito sea su nombre. Dice que los que le recibieron son hijos. También son hijos los que son guiados por el Espíritu. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuidado, porque hay muchos que dicen que son hijos de Dios, que todos los caminos llevan a Dios. No, el único camino que nos lleva a Dios se llama Jesús. Es el camino, es la verdad y es la vida. Por eso dice la Escritura que la justicia de Jesús, su amor por nosotros y la fe en lo que Él hizo, porque ahí entramos nosotros no en la coparticipación de salvación, porque la salvación es pura y exclusivamente otorgada por Jesús, ¿no es cierto? Por la justicia. Por eso Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios. Pero dice por la fe. Ahí entra la acción nuestra. Le recibo, entiendo, acepto lo que Él hizo por mí, le doy gracias, eternamente agradecido, y ahí nos convertimos en hijos de Dios. ¿Qué nos caracteriza como hijos de Dios? Recién dije algo, ¿no? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Es que esa fuerza interior que reina en nosotros, que se llama Espíritu Santo y que viene a través de la oración. Porque cuando uno recibe a Jesús en el corazón, ya el Espíritu Santo empieza a morar en nuestra vida. Y en la medida que nosotros usamos de la oración y usamos de la palabra, la comunión con Dios, entonces no es cuanto yo tenga del Espíritu, porque Dios nos da el Espíritu por medida, o lo tenemos o no lo tenemos, pero sí hay una entrega, consagración, santificación, que ya vamos a hablar un poquito, que eso nos va haciendo que no cuanto yo tenga del Espíritu, sino cuanto el Espíritu tiene de mí. Controla toda mi vida, todo mi ser. Estoy lleno de esa presencia maravillosa. Estoy rendido, consagrado, entregado al Señor. Porque de eso se trata. No de un porcentaje, sino toda nuestra vida entregada al Señor. Entonces, cuando viene la llenura del Espíritu Santo, por eso me desafío a mí mismo y desafío a toda la congregación. Busca la llenura del Espíritu Santo. Decirle al que está a tu lado, busca la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar esa llenura del Espíritu Santo, son sometidas al Señor las pasiones, los deseos, las emociones. La voluntad humana es sometida a la voluntad de Dios. Y uno entonces puede llegar a decir como el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado porque me siento bien, me trae paz, me trae gozo, no yerro, Señor, sino que todo lo que hago cuando sigo tu voluntad, las cosas me van bien. Por eso en el Salmo 23 el salmista decía, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida el bien y la misericordia me seguirán. Porque busca esa llenura del Espíritu Santo. Qué maravilloso es que el Espíritu tenga el control de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos controle. Eso es maravilloso. Llamado al Evangelio, llamado a ser hijo de Dios, dice este maravilloso texto de la Escritura de Romanos 1 al 7, llamado a ser de Jesucristo. Qué bueno, ¿no? Porque Jesús cumple el rol más importante en nuestra historia. Sin Jesús nosotros, olvídate, no seríamos hijos de Dios. Sin Jesús, imposible agradar a Dios. Sin Jesús, imposible ser salvo. Sin Jesús, imposible tener vida eterna. A la iglesia Catedral de Alabanza, el Señor le está diciendo, te estoy llamando a ser mío. ¿O no sabés que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Así dice la palabra, ¿no? Y habla del adulterio espiritual. Si nosotros compartimos nuestra vida con otra cosa que no sea Dios, dice, oh almas adúlteras, es fuerte, ¿no? ¿No sabés que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O no sabéis que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros os anhela? ¿Qué está haciendo el Espíritu? Desea que sea de Él.
Nuevamente, busca la llenura del Espíritu Santo. Desea que sea solamente de Él, de Jesucristo, porque a Jesús le costó, mirá, Jesús lo sufrió en carne propia, como decimos, ¿no? Le dolió, sufrió, lloró, clamó, estuvo en angustia, estuvo en muerte, porque Jesús se murió físicamente, se murió y estuvo 3 días, su cuerpo muerto. Pero fue y predicó, ¿no es cierto?, durante esos 3 días. Jesús dijo él mismo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo en rescate por nosotros. Entonces, como le costó tanto, él se pone triste, él se pone mal, él se pone furioso si nosotros menospreciamos lo que le costó. Llevémoslo a nivel natural, ¿no es cierto? Si vos haces algo por un hermano tuyo y lo despilfarra, lo menosprecia, no le importa, lo malgasta, lo destruye, no te va a gustar. Te va a enfurecer, te va a enojar, porque te costó. Y creo que a nadie le cuesta humanamente lo que le costó a Jesús humanamente. Dice, si uno da su vida por otro justo, si un justo da su vida por otro justo, ¿qué hizo de más? Bueno, hizo una obra de bien, pero no mucho, digamos. Pero dice, si uno da su vida por alguien que no lo merece, que no hizo nada por obtenerlo, ahí sí que eso cuesta. Bueno, es lo que Jesús hizo por nosotros. Y merecedores somos de la gracia, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Ninguno de nosotros estamos aquí porque lo merecemos, sino por su gracia, por su amor y porque hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, yo digo a la iglesia de Dios que está en Alberdi, en Catedral de Alabanza, dice el Espíritu Santo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice, santificados en Cristo, llamados a ser santos. Todos aquellos que invocamos el nombre del Señor, Él es nuestro Señor, es nuestro dueño absoluto. Llamados a esa comunión que si el Señor me llama y yo no hago nada, no vengo a la iglesia, no leo la Biblia, no oro, no sirve. Tengo que participar de ese llamado, obedecer a ese llamado. Y se convierte en una unión indivisible. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Se convierte en una unión indivisible. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a ser de Jesús. Y si nosotros hacemos nuestra parte, la sangre de Cristo nos garantiza la victoria siempre. Siempre, siempre, siempre. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuiste llamados a la comunión. Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces está todo el potencial. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo, formamos a que Jesús está en la diestra del Padre y estamos esperando su segunda venida, su retorno. Pero formamos nosotros a Jesús acá en la tierra. Él como cabeza de la iglesia, nosotros como cuerpo. Entonces potencialmente todo el poder, dice, tenemos el mismo espíritu de fe que actuaba en Jesús, que es el Espíritu Santo.
Entonces nosotros como hijos de Dios podemos lograr, si nos unimos en oración, en propósito, todo lo que nos propongamos dentro del propósito y de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Nada, absolutamente nada ni nadie puede frenar a la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, a la iglesia de Cristo, porque es Cristo mismo aquí en la tierra haciendo, obrando. Él dirigiéndonos como cabeza, nosotros como su cuerpo, el Espíritu Santo que está en nuestra vida, que es nuestro guía, que es el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, el reino de Dios no consiste más que en poder, no consiste en comida ni en bebida, sino en paz, en gozo y en el Espíritu Santo. Aleluya. Consiste en poder para hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad de que yo soy de Él y Él es mío, llamados a ser de Jesucristo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo y nosotros uno somos. Por eso en Juan 15 Él ora al Padre y le dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que sean uno. No te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra, Señor, es la verdad. Aleluya. Y así el Señor logró que seamos uno en Él. Uno con Él y uno entre nosotros. Por eso es una unión indivisible. Por eso no, el enemigo se esfuerza en querer dividirnos, porque una casa dividida contra sí misma jamás prosperará. Un reino dividido contra sí mismo jamás prosperará. Por eso, como iglesia, tenemos que seguir unidos y no permitir que ninguna cosa, ni nuestras diferencias, pensamos diferente, hacemos cosas diferentes, pero hay un solo espíritu que nos une. Por eso el espíritu de unidad en Cristo Jesús. Deja nuestras diferencias de lado y todos con un mismo propósito. Vamos y hacemos la obra del Señor porque somos el cuerpo de Cristo, somos embajadores de Cristo, representamos el reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces, si Él nos dirige, ¿quién o qué podrá contra el cuerpo de Cristo si Él es la cabeza? Si Él está con nosotros, si Él nos dirige, absolutamente nada. Por eso el Espíritu Santo dice en Romanos 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de esa unión indivisible. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Hay una garantía indivisible de que todo lo podemos en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y ahí está, podríamos seguir hablando de cada una de las declaraciones del Espíritu Santo aquí. El último, el llamado a ser santo. A veces cuando hablamos de estos temas, no, pero pastor, eso era para la década pasada, para el siglo pasado, para la iglesia de la antigüedad. Tenemos que evolucionar. Y esa evolución llama a lo negro blanco y a lo blanco no tan blanco, sino desvían realmente el corazón de aquella declaración que tenemos en la palabra, porque ser santo no es inmaculado, es apartado del mal. Gente común y corriente que vive apartada del mal, vive para Dios, porque fue llamado a ser de Jesucristo, porque fue llamado a ser hijo de Dios,
porque fue llamado a ser y apartado para el Evangelio y porque fue llamado a ser santo. El Señor se reserva entonces el derecho de admisión. Se reserva el derecho de admisión porque da aquí un llamado a ser santo. Y el que no es santo, hay palabras como esta, ¿no? El que es inmundo sea inmundo todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, dice Apocalipsis 21-27, no entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscriptos, o sea, los que son hijos, los que son de Jesucristo, los que son apartados para el Evangelio, solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, llamados a vivir apartados de lo malo, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto. Egipto representa el mundo, las tinieblas, el pecado, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Eso está en Levítico 11:45 y hay un montón de pasajes de la Escritura. Entonces, creciendo en la consagración y en ese temor reverente a Dios, cada día vamos a ir perfeccionando, porque está la santidad instantánea. Uno se convierte a Cristo y si se muere al otro segundo, se va al cielo, por más pecador que sea. Santidad instantánea. Es como Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Pero la realidad es que el momento que recibo a Jesús en mi corazón es el primer paso y ahí hay un antes y un después. Y a partir de ahí comienza lo que es la santidad progresiva. Me empiezo a consagrar, me empiezo a apartar de lo malo y empiezo a agradar a Dios. Entonces se cumple, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. La santidad es perfecta, pero el que soy perfeccionándome soy yo, sos vos, somos nosotros. ¿Sí? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya nos servimos a Cristo, ya servimos, perdón, a Cristo y no estamos, ¿no es cierto?, entregados al mal y al pecado. Hay una nueva vida en nosotros, nueva experiencia, porque el pecado, a partir de ese momento que recibimos al Señor y que empezamos a caminar con Él, ya nos enseñoreará de nosotros, porque estamos bajo la gracia de Dios y ya no bajo la ley del pecado, de la muerte. Eso dice Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, el testimonio de ser verdadero hijo de Dios, ahora lo tenemos que dar. Más que nunca marcar la diferencia en medio de una generación maligna y perversa, dice el Señor, ¿no? Porque si somos luz, si estamos convertidos a Cristo, ¿qué es conversión? Un giro de 180 grados. Termino con Hebreos 12 al 14, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas. Coparticipación. El Espíritu va a hacer su obra, pero yo tengo que decir no a las cosas que me alejan de Dios. Haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que seáis sanados. Para que no haya imperfecciones, para que vayamos caminando hacia la perfección. Porque sigamos la paz con todos y la santidad. Sigamos la santidad, sin la cual nadie verá
al Señor. Póngase de pie, por favor. Tenemos en esta mañana la consagración de Gael, pero quiero orar por esta palabra, que el Señor nos ayude y dé mucho fruto para su gloria. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. Señor, que el poder del Espíritu Santo esté actuando, porque hemos sido llamados para el Evangelio. Hemos sido llamados a ser hijos, hemos sido llamados a ser de Jesucristo y hemos sido llamados a ser santos. ¿Cuánta, Señor, profundidad hay en esta palabra? Te pedimos, Señor, que podamos, con sabiduría del cielo, poder cumplirla, Señor, porque no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, porque nuestra carne es débil, el enemigo es muy astuto, conoce nuestras debilidades, Señor, y no quiere que se cumplan tus propósitos en nuestra vida. Pero, Señor, estamos determinados a ser santos, estamos determinados a aceptar el llamado de Jesús, a ser hijos tuyos, Señor, a ser apartados para el Evangelio de Cristo. Estamos determinados a que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.